Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Vamos a ver qué dice Gustavo Isch, politólogo y académico de nuestra Universidad Flaxo. Buenos días, Gonzalo, gracias por la invitación. Buenos días a mis compañeros de panel y a la audiencia. Creo que estamos asistiendo a lo que era previsible que continúe ocurriendo en esta segunda vuelta. Es decir, es una campaña básicamente negativa, una campaña sucia. El tema de las esperanzas que abrigábamos muchísimos ecuatorianos en el sentido de que se ¿Miami debatan, es una de las sedes de la campaña sucia? Podría ser, a mí no me consta, es una de las cosas que se vienen diciendo por parte de uno de los candidatos, y ya voy a decir cuál es ese candidato. Yeah. Pero a mí no me consta. El tema es que las propuestas serias se dieron su paso a lo que estamos diciendo, a una campaña negativa y a una campaña sucia. No son la misma cosa. Las campañas negativas lo que hacen permanentemente es basarse en los aspectos precisamente negativos, débiles de alguna candidatura, pero las campañas sucias lo que hacen es tergiversar la verdad, prefigurar una realidad en función de los intereses de un candidato, mentir, meterse en los temas personales. Y por eso digo, este tipo de campañas en el caso ecuatoriano ha sido la tónica, y en la segunda vuelta seguirá siendo la tónica. Se está jugando básicamente con miedos, el miedo de que se está proponiendo un modelo al estilo venezolano, donde el socialismo viene en burro. Evidentemente sabemos quién es el burro en ese caso, sobre el cual está montada la propuesta del socialismo, o el miedo del empresario, del banquero que viene a quitarles los subsidios a los pobres ecuatorianos. Pero en propuestas finas, acabadas, importantes, es lo que menos se está discutiendo. ¿Por qué razón? Porque la credibilidad es el valor fundamental que tienen todos los políticos, y si un candidato o una candidatura pierde credibilidad, pierde votos. De manera que este estilo de hacer campaña permanentemente busca afectar la credibilidad de alguno de los candidatos. Cuando yo mencionaba en relación a su pregunta así, muy directa, Gonzalo, que pasaría con el tema de una posible sede en Miami por parte de alguno de estos jefes o de alguno de estos estrategas, sí. Y yo dije, un candidato, o grupos interesados. El candidato en estas elecciones sigue siendo el presidente saliente. O sea, lo fue antes, lo fue durante y va a seguir siendo tal como se van dando las cosas. Si es que el oficialismo logra ganar las elecciones, él va a ser nuevamente el protagonista de todo este proceso electoral. Por eso es él que ataca. Entonces aparece el verdadero candidato registrado en el Tribunal Electoral o en el Consejo Nacional Electoral, aparece como que va a ser burlado en su estatura de candidato, que el verdadero candidato y la verdadera intención encierra el actual presidente Correa. Sin ninguna duda, incluso las cifras pueden demostrarlo. O sea, las cifras, las declaraciones, las actitudes del presidente saliente es permanentemente el jefe de campaña, por sobre lo que haga o deje de hacer, por sobre lo que diga o deje de decir el candidato oficial, como usted dice, registrado en el Consejo Electoral. Mire, el resultado en el buen sentido y con todo respeto, el presidente Correa se montó encima de el señor candidato a la presidencia, Lenín Moreno. Vi así el titular de un análisis producido por algunos periodistas utilizando esa figura metafórica. Pero si salimos de la metáfora y nos vamos a las cifras, en esta primera vuelta, ¿qué es lo que demuestra? ¿Cuáles son los resultados? A duras penas y con serias denuncias de fraude, ¿verdad? El oficialismo alcanza un 39% aproximadamente del voto de los electores. Es el peor resultado en 10 años obtenido por Alianza País. El voto duro histórico de Alianza País siempre ha bordeado el 35%. Quiere decir que en campaña, con el mejor candidato que podían haber tenido, logran subir aproximadamente como 4 puntos. Y con estas denuncias de fraude que tendrían que ser comprobadas. Yo no estoy diciendo que
que evidentemente así ha ocurrido, pero deberían ser demostradas porque ha habido una serie de irregularidades debidamente documentadas, por lo menos en redes sociales, alrededor de todo este proceso. Eso implica que hay una falta de liderazgo enorme por parte del candidato Moreno y un protagonismo fundamental por parte del presidente saliente. La diferencia entre las dos candidaturas publicada o difundida según un estudio de Sedatos, ¿verdad? Creo que el 26 de febrero no llega a los 5 puntos. Es una cosa que es muy difícil de manejar para la candidatura, en cambio, opositora, porque es una candidatura que estando casi 4 o 5 años en campaña, alcanza un punto más de lo que obtuvo en su mejor momento en la pre-campaña electoral. Esto es gravísimo. Ahora, se juntan las candidaturas de oposición de estas al gobierno, de estas candidaturas de oposición, creo, logra captar como el 73% del voto rechazo a Alianza País, y Alianza País logra captar el 27%. Tenemos una diferencia más o menos de 5 puntos, no sabemos cuántos sean los indecisos en este momento. Cuando se publicó la encuesta eran del 18%, y ahí nuevamente la figura emblemática de una persona que es habilísima para confrontar, para buscar la incidencia de estas campañas exactamente negativas, agresivas, y como ningún ecuatoriano que yo haya conocido en la vida política de este país, para manejar lo que se conoce como falacias. O sea, en este tema específico, ahora ocurre que una propuesta que es absolutamente legítima y adecuada, como es la del indulto a personas que han sido perseguidas por este régimen, sean ubicadas bajo el paraguas de la corrupción, como si todos los que han tenido que salir de este país por problemas de libertad de expresión, por haberse opuesto de alguna manera a lo que el régimen venía haciendo, ya son corruptos de la misma calaña que lo son Capaya, que lo son Pedro Delgado, según las denuncias debidamente documentadas de algunos sectores y que son conocidas públicamente, Gonzalo. Entonces la pregunta es, ¿estamos acertados en especular de que el señor presidente, como que si se anima, si las cosas las ve claras y nítidas, gana las elecciones? Si es que arregla casa adentro todas las cosas para él seguir monitoreando, porque le está dando lecciones. Mira que aquí el que manda soy yo. No te me avispes luego. Perdón por usar, no es falta de respeto, ahí sí. Perdonen por usar estos términos. No te me insolentes luego cuando ya seas nominalmente presidente de la República, porque el que va a mandar en este país voy a seguir siendo yo. Entonces él tendrá que abrir otro Carondelet en Europa, y él puede escoger la ciudad, tiene todas las facilidades para hacer eso. Tenga la bondad de economista, ¿qué piensa usted? Buenos días, Gonzalo, un cordial saludo a los tiempos que lo Milton, tenemos. A Gustavo, gracias por invitarme a esta segunda entrevista de la mañana. Yo ya le conozco a usted, por eso me tomé nomás del tiempo tranquilamente de llegar. Mire, yo quiero antes de nada decirle una cuestión que creo que es lo más importante, ¿no? Acá se está jugando la continuidad de un esquema de gobierno al cual la población le ha rechazado en un 60% en las últimas elecciones, versus el mismo programa de gobierno, al cual le apoyó la población con un 39%. Esa es la realidad. Cuando yo le veo actuar al presidente Correa como jefe de campaña, como candidato, como vocero, como estratega, como todas las funciones que se hacen en una campaña, yo recuerdo lo que le sucedió al candidato a la alcaldía de Quito, Barrera. Cuando el presidente sale a ser el candidato a la alcaldía, perdió las elecciones, el verdadero candidato, y ganó la oposición. Yo veo más o menos, guardando las diferencias en el nivel nacional, una cosa similar. Y eso me permite adelantar a que es bastante probable, altamente probable, que la candidatura oficialista pierda las elecciones. Ahí hay una serie de elementos sobre los cuales mis compañeros de panel, que son analistas, podrán ahondar, pero mi postura no es de analista, sino de una persona que ha tomado partido absolutamente claro políticamente. Nosotros hemos hecho una alianza
en septiembre del año pasado con Unidad Popular. De hecho, yo acepté una candidatura en Unidad Popular. Apoyamos la candidatura del general Moncayo en el Acuerdo Nacional por el Cambio y hemos planteado en una última Asamblea de Unidad Popular una postura clarísima. Hemos dicho ni un solo voto más al correísmo. Y hemos dicho que para salir del correísmo hay que votar por Lasso, con todas sus palabras. No escondiendo la cabeza como avestruces, no dejando una indefinición ahí para que cada cual vea, porque a las dirigencias políticas les toca dirigir. Y dirigir significa ponerse por delante de los electores. Los electores ya han tomado una partida y la harán. El 18% todavía está indeciso, próximamente se decidirá, pero aquí hay que tomar una partida clara. Y la partida clara que hemos tomado en Unidad Popular y en varias reuniones del Acuerdo Nacional por el Cambio es salir de este modelo. Por muchas razones que serán motivo tal vez de toparlas en esta entrevista y por otras más. En cuanto al tema de los indultos, yo tendría la siguiente postura. No se puede tratar a todo el mundo con la misma vara, porque no todos son perseguidos políticos. Por ejemplo, un periodista como Fernando Villavicencio, un personaje político como Clever Jiménez, son perseguidos políticos claros. Nítidamente. Pero no es un perseguido político una persona que ha sido ya condenada por la justicia como es Pedro Delgado, o una persona que tiene unas denuncias muy serias que él incluso ha aceptado su condición de haber recibido coimas como es Carlos Pareja Llanuselli. ¿Y Guillermo Lasso está en esas tratativas, cree usted? Yo no creo que esa sea la intención de Guillermo. O sea, definitivamente no creo que una persona seria como es él y honorable pueda estar pensando en indultar a una persona que ha sido condenada, si no me equivoco, por peculado, como es Delgado, a 8 años de cárcel. ¿No es cierto? Porque además resulta en las últimas entrevistas que hace que él sería un angelito en la administración. Y yo quiero aquí decirle con absoluta claridad. Usted recordará, Gonzalo, la ciudadanía quizás recuerde, cuando yo salgo del gobierno en noviembre del 2011, salgo porque le denuncié, con todas esas palabras, le desenmascaré a Pedro Delgado. A Pedro Delgado. En una carta y en una serie de acciones. Por ejemplo, en una acción que le pusimos en la Secretaría de Transparencia, de varias cosas. Entre la más importante era de un manejo doloso en uno de los bienes que era del Banco Central y quizá él se arrogó la posibilidad de manejarlo, que era Monte Olivo. Eso suscitó en el año 2011, Gustavo Is estaba muy cercano de nosotros en ese momento, mi salida del gobierno, porque el presidente Correa en ese momento, en vez de apoyar mi denuncia contra su primo, le nombró a su primo presidente del directorio del Banco Central. Luego le hicieron una fiesta aquí de desagravio en el Hotel Quito. Luego dijo que si es que le comprobaban que en algún momento Delgado tenía algún viso de alguna cosa, él renunciaba y que ponía las manos al fuego. Bueno, ahora hemos visto que le acaban de hacer una cosa semejante en Guayaquil al candidato Glass, y mal augurio, señor Glass, porque cuando les hacen este tipo de fiestitas, terminan huidos en Miami o en otros lados. Entonces, la situación es muy delicada para poner a todo el mundo en el tema del indulto. Creo yo ahí que sería muchísimo mejor plantearnos como sociedad, como país, el que vuelva a haber una justicia independiente, una justicia autónoma, una justicia que no esté a las expectativas del telefonazo del asesor jurídico del Carondelet, y una justicia en la cual los ecuatorianos podamos realmente confiar. Yo creo que ese es un programa de gobierno que al menos en el Acuerdo Nacional por el Cambio en Unidad Popular estamos exigiendo que el candidato vencedor en las próximas elecciones la cumpla, que es volver a tener los pesos y contrapesos republicanos. O sea, el Ejecutivo tiene su andarivel, el Congreso debe tener el suyo, la justicia el suyo, el Consejo Electoral no puede ser árbitro vendido y un Consejo de Participación no puede nombrar, por ejemplo, como fiscal general de la Nación a un señor que ha sido asesor de Carondelet y que va a cumplir al pie de la letra los designios de Carondelet. Entonces, es eso lo que se está jugando en las próximas elecciones. Usted que opina, bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, un saludo cordial a usted, a los amigos del panel y a los amigos que nos están escuchando. Mire, Guillermo Lasso ha venido teniendo un trabajo sostenido para su presidencia de la República.
Y dentro de ese trabajo sostenido, esforzado, valiente, no ha tenido empacho, como ningún otro candidato de los que pretendían la presidencia de la República, de solidarizarse con los luchadores sociales. Las pruebas son grandes, evidentes, y me constan a mí en primera línea. Él no tuvo empacho y fue el único, por ejemplo, que se solidarizó con Eduardo Vélez en Galápagos, ese preso que nadie veía porque estaba en la patria lejana, allá a 1000 kilómetros de nosotros, y Guillermo Lasso era el único que lo apoyó directa y frontalmente. Yo fui abogado de Eduardo Vélez, por eso puedo decirlo. Así como se solidarizó con Fernando Villavicencio, con Clever Jiménez. Mire, se solidarizó en su momento con Magali Orellana cuando la sancionaron por haberle dicho inepta a la presidenta de la Asamblea, ¿recuerdan ustedes de ese episodio? Se ha solidarizado y tiene un asambleísta en Cotopaxi, el muy respetable coronel César Carrión, exdirector de la policía que cayó en desgracia cuando dio declaraciones a la CNN sobre el cuento del 30S y de ese secuestro mentiroso. Entonces, ¿cómo nosotros podemos creer, con estos antecedentes, que las palabras de Correa que usted nos hace escuchar ahora pueden tener un asidero en la ética, en la moralidad, en la buena fe? Es decir, Guillermo Lasso actúa de buena fe y cuando habla de indulto habla precisamente de aquellos perseguidos políticos que él ha dado muestras y de sobra. Que merecen ese apoyo social. Y que merecen evidentemente ese apoyo social. Oiga, yo por ejemplo echaba de menos que los candidatos que aparecieron luego para la primera vuelta no se pronuncien claramente sobre la defensa y protección a Clever Jiménez y al Fernando Villavicencio, que sufrieron un atropello brutal por parte de este Estado. Así y que lo siguen teniendo. De este gobierno. Sí, de este gobierno, perdón. Y que lo siguen teniendo porque este gobierno tiene jueces que se terminan convirtiendo en gatillo de la ametralladora de la injusticia. Eso es lo que son muchos jueces. Hay excepciones, contadísimas. Pero la manipulación al sistema de justicia ha sido brutal, tenaz. Y lo que están pretendiendo este gobierno es garantizarse impunidades. Nada más que eso. Al coronel César Carrión, por ejemplo, ya cuando tenía sentencia ejecutoriada de inocencia, Correa en Sabatina le seguía llamando delincuente. Y usted no puede comparar bajo ningún punto de vista, pues, al Pedro Delgado o al Capaya con tan digno oficial policial, pues, ahora asambleísta ya. Es decir, Correa, cuando habla, hace que venga a mi mente lo que suelen decir ciertos místicos, ¿sabe? Dice, los errores que vemos en los demás son los errores que nosotros no nos perdonamos. Todo lo que diga Correa es aplicable primero, en primer lugar, a él mismo. A él mismo. A él mismo. Tú mismo. Sí. Como decíamos de muchachos, ¿no? Y que los amigos de la costa lo dicen mejor, a tú mismo, a tú mismo. Oiga, no hay derecho para que la honra de las personas siga siendo atropellada de esta manera por parte del presidente. Y ahí, mi querido Gonzalo, y a través suyo, a la clase periodística seria del país, no hay que pararle mucha bola ya a lo que diga Correa. Están desesperados, están perdidos. La gente no va a votar por ellos. El nuevo presidente de la República ya les está diciendo también, sí, clarito, sin venganza, pero con absoluta objetividad, el pueblo ecuatoriano lo que quiere es justicia y nos vamos a encargar de la justicia. ¿Se imagina cómo se debe poner de nervioso Correa si es que le mandamos un mensaje de que el Fernando Villavicencio va a ser el nuevo contralor? ¿O le podemos poner a algún abogado serio, qué sé yo, al presidente del Colegio de Abogados de Pichincha como fiscal? Dijo que María Paula podría ser la nueva contralor. Perfiles de gente que sabe de derecho, digamos. Que está convencida de la honradez en el manejo de la cosa pública. Debe tener muchos candidatos. Y es precisamente todas estas habladurías y la lengua larga que tiene el presidente de la República que les hace perder, pues. Hizo bien Diego en traer a colación el tema de la alcaldía de Quito. Una semana antes de que sean las elecciones para la alcaldía de Quito, ustedes recordarán, yo fui candidato por Pachacútiga a esa elección. El presidente Correa en Sabatina, ya viendo que estaba perdido en las encuestas, invita a votar nulo. No voten por el candidato que va primero en las encuestas, voten nulo, si no van a votar por Barrera. Y yo salí el paso en aquel entonces.
Yo que me había esforzado para mi candidatura, yo que hice una campaña en bicicleta, ¿no? Que sé el esfuerzo de lo que es tratar con la gente, yo entendí con claridad que si no invocaba la unidad, iba a quedarse la 35 perennizada en esta alcaldía. E hice un acto de desprendimiento, que se han tardado en hacer los otros candidatos ahora para la presidencia de la República, pero enhorabuena que lo hicieron. Es decir, la unidad será la que termine venciendo ahora en el correísmo, y los ciudadanos que van a votar en esta segunda vuelta tienen una claridad inmensa en que ya no queremos tenerle un minuto más al correísmo gobernándonos. Doctor Milton Castillo y señor economista Diego Borja, terminamos este programa. ¿Qué nos dice, doctor? Es tiempo de pragmatismo. Pragmatismo con honradez. Ya la discusión sobre las ideologías, que es lo que yo he venido insistiendo desde hace mucho tiempo atrás, no es algo que nos deba preocupar. Y ahí yo un poco me alejo del criterio del doctor Isch, relacionado a que no debemos perder de vista que ha sido candidato siempre Correa, y que eso podría hacer que ellos terminen de ganar. Mire, para las próximas elecciones no hay tintas medias. O estás con el correísmo o no estás con el correísmo. Más allá de los méritos que tiene el señor Guillermo Lasso, su propuesta de campaña, más allá de eso, que aplaudo y reconozco como muy valioso. ¿Y apoya? Sí, y apoyo, porque me parece que es un hombre de buena fe, que ha optado por la incomodidad y la ingratitud de la política en lugar de la comodidad de su vida privada. Eso para mí ya es muy meritorio. Pero independientemente de todos estos méritos de él, el país está cansado de Correa. Y aquí no hay tintas medias. O votas por Correa o no votas por Correa. Porque Lenín Moreno significa el correísmo, no hay una diferenciación en ese sentido. Entonces, ya... Se dejó suplantar la foto. Evidentemente, mira, y hay que ver, por ejemplo, el tema de Venezuela. La Corte Constitucional en Venezuela, estando muerto Chávez, lo declaró vivo por mayoría de votos. Y seguía gobernando un Chávez que ya no estaba con ellos. Nadie en sus cabales puede creer que de llegar Lenín Moreno al poder, Rafael Correa se va a cruzar de brazos. Si ya advirtió el otro día que se nos lanza, que la muerte cruzada, que etcétera. Que entonces, retorna en un año, que no se va. Exactamente, haciéndonos creer que él es indispensable. Que él es el cuco. Sí, que él es el cuco, te traigo el cuco. No, si no te tomas la sopa, yo me relijo y vengo otra vez. Algo así, como las mamás a los niños. ¿Y hay gente que se asusta con el cuco? Es que el cuco es muy violento. El cuco es muy violento. Es un poco impredecible. Pero en todo caso, ya no tenemos medias tintas. Y yo creo que desde esa perspectiva, sin declararse triunfalista, desde luego hay que ser tremendamente sensato y cuidadoso, pero para las próximas elecciones la gente va a comparar ya el estilo. El efecto del péndulo está funcionando tal como los politólogos lo pueden explicar de manera muy clara, más que un abogado. Así que este péndulo ya no es necesariamente un péndulo que deba ser ubicado en la derecha. Es un péndulo hacia la democracia, hacia lo que queremos reivindicar de libertad, hacia la justicia. El péndulo no es a la derecha, es hacia la justicia y hacia la sensatez. Economista Borja, usted termina el programa. Gracias, Gonzalo. Mire, creo que es tiempo de decencia. Así como Milton dice, es tiempo de pragmatismo, digo, es tiempo de decencia. Política decente para gente decente, que somos los ecuatorianos. ¿Dónde ubicamos esa meritoria territorialidad? En la mayoritaria voluntad de los ecuatorianos expresada el 19 de febrero, con claridad en las distintas alternativas. Pero es momento de política de decencia. ¿Qué significa esto? Volver, el Ecuador es una república, volver al esquema republicano. Pesos y contrapesos, autonomía del Ejecutivo con respecto al Legislativo, al Consejo Electoral, al órgano que define al sistema de regulación y a la justicia. Volver a un sistema de democracias y libertades. Volver al respeto de los derechos que están en nuestra Constitución vigente.
volver al manejo decente de los recursos públicos. Los recursos públicos no son del funcionario de turno, son propiedad y patrimonio de los ecuatorianos. Los ministerios no son haciendas de los gamonales de turno, no, son instituciones de servicio a los ecuatorianos. Volver a la rendición de cuentas, volver al manejo de las formas. La política tiene sus esencias y sus formas, y las formas son las normas legales. No se pueden traspasar las normas porque así se le ocurre al mandatario de turno, no es así. Es decir, volver a un esquema en el cual los ecuatorianos queremos reflejarnos mayoritariamente. Eso implica usar también toda la potencialidad del Estado para el servicio, no para la clientela. Las llaves de aquello tiene el señor candidato. Mire, la llave de aquello lo tiene el pueblo ecuatoriano y por eso nosotros... pero tiene espéreme un momentito. Uno de los dos candidatos. Nosotros lo hemos dicho con claridad. ¿Por qué no quiere reconocer ya lo hemos dicho. Que las llaves la tiene El señor Lazo. ¿Usted quiere hacerme decir que Lazo? Claro. No, yo le digo claramente, para salir del correísmo hay que votar por Lazo. Pero asimismo nosotros hemos dicho... como Gonzalo, dice el general Moncayo. Como dice el general Moncayo, como dice la Unidad Popular. Pero al mismo tiempo hemos dicho, al día siguiente de la elección del próximo gobernante, ojalá sea Lazo, ¿sí? Unidad Popular va a estar muy movilizada, muy organizada, espero que en otras circunstancias, para garantizar que lo que se está diciendo se cumpla. Muy bien. Para garantizar que los derechos que los ecuatorianos tenemos no se pisoteen. Para volver a lo que dice la Constitución, que debemos tener derecho a la enseñanza universitaria, a la organización, a la movilización, para que no se pongan tanquetas en el territorio shuar, para que no se persigan a los periodistas de investigación. Para eso estaremos movilizados y organizados en las calles. Ustedes han sido muy gentiles y brillantes en esta manera.